Ya, tenemos entonces el tema de la función cuadrática. Una función cuadrática es cuya función que su gráfica determina una parábola. En este caso, para que sea función tiene que ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso sería f de x es igual a x cuadrado y acá f de x es igual a menos x cuadrado. El signo ya nos está indicando entonces que puede abrirse para arriba o para abajo. De manera general, así se escribe una función cuadrática, donde a tiene que ser distinto de 0. A nos va a revelar la concavidad y la contracción de la parábola. Es decir, si es un número muy grande, la parábola va a tender a ser esto. Y si el número es muy cercano al 0, 0,5 o 0,0025, la parábola va a ser mucho más abierta. Eso se refiere con la contracción. Con números muy grandes, aunque sea menos 100, va a ser hacia abajo, pero va a ser bien apretadita al eje Y. Y C nos revela la intersección con el eje Y, es decir, con este eje de acá. En este caso la intersección sería 0, ¿sí? En los dos lados. Hay 4 casos para trabajar con la función cuadrática. Tenemos el caso 1 donde B y C son igual a 0, entonces nos queda solamente ax cuadrado. Por lo tanto, la intersección del eje X siempre es 0. ¿Qué quiere decir? Que va a chocar aquí, siempre va a chocar ahí. Cuando B es igual a 0, cuando B es igual a 0, queda disponible solamente la C, ¿cierto? Esto se hace 0, C. Ax cuadrado más C. Por lo tanto, la intersección del eje X siempre son iguales y de signo contrario, en caso que intersequen. Porque puede haber también que haya, no sé, una gráfica y la parábola sea así. Entonces no interseca el eje X. Al eje Y siempre lo va a intersecar, pero al X no necesariamente, ¿vale? Ahora, cuando C es igual a 0, tenemos esto. Por lo tanto, la intersección del eje X siempre será una igual a 0 y la otra va a ser menos b partido por a, lo que tenemos acá. ¿Por qué razón? Porque se trabaja como una factorización. Entonces me va a quedar ax más b y eso es igual a 0. Para que esto dé igual a 0, o esto debe ser 0 o todo esto debe ser 0. Cuando están todos los términos, se puede resolver por fórmula, que es la que está acá, o se puede resolver por factorización, dependiendo del caso. Hay algunos casos que sí se puede y otros que no se puede. Ahora, lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. El discriminante, ¿qué nos va a decir? Que si es mayor a 0, tiene dos soluciones, es decir, que interseca al eje X en dos puntos. Por ejemplo, tengo una gráfica, una parábola interseca al eje X en dos puntos. Si es igual a 0, dice que hay una sola solución. Interseca al eje X en un solo punto. Si es menor a 0, no hay solución, por lo tanto no interseca al eje X, que es que esté como en el aire la parábola. Pero siempre va a intersecar al Y, recordar. Paso para graficar la función, la concavidad. Recordar que esta es la función. El a es el que acompaña al x cuadrado. Si a es mayor a 0, entonces carita feliz, la parábola hacia arriba. Si a es menor a 0, es decir, negativa, entonces la parábola se abre hacia abajo. La intersección con el eje Y tenemos que es el punto 0,c, es decir, solamente nos importa este punto. Si no está, quiere decir que el c es 0. Entonces puede que lo choque aquí, allá, aquí, da lo mismo, pero siempre en el eje Y. En este caso acá choca en el eje X, 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 y ahí no choca el eje X. La intersección con el eje X, en este caso puse solamente la fórmula, pero están los casos anteriores que dije recién. Y el vértice, que reemplazamos los datos de acá. El número que acompaña a la X lo reemplazamos acá. El número que acompaña a X cuadrado lo reemplazamos ahí. Y lo mismo sucede con esta parte. Entonces, en el vértice vamos a tener un punto que es X, Y. Y eso también lo graficamos. Por lo tanto, vamos a tener un dato que va a ser para dónde se abre la parábola, dónde interseca, dónde choca a los ejes y el vértice.